Muy buenas noches a todo el auditorio, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy va a ser un tema muy especial ya que llegamos a los 30,000 seguidores en la página de signos, síndromes y enfermedades. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo leer una guía de práctica clínica, que es un tema de mucha utilidad para todos los que se encuentran realizando el internado, el servicio social o que quieren presentar el examen nacional de residencias médicas aquí en México, ya que la mayoría de las preguntas se encuentran basadas en estas guías. Entonces vamos a empezar. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente del tercer año de Servicio de Urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí del Hospital General Regional número 1 del Estado de Veracruz. Y sin más por el momento, empecemos. Vamos a ver que solo viene una abreviatura que es NICE, es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que este instituto fue creado en Inglaterra en 1999 con el objetivo de mejorar la atención basada en evidencia académica y científica. Se encarga de normalizar o realmente dar verificación a todos los estudios que se van realizando con el objetivo de que estos tengan un peso clínico para la toma de decisiones médicas. Entonces, nosotros en México realizamos las guías de práctica clínica, las cuales se encuentran conformados por un copyright, que en nuestro caso está avalado por Indautor, que se encarga de darle la validación del documento oficial, y posteriormente viene la coordinación, autoría y validación de todos los médicos que están involucrados en el tema, así como un índice que nos da el siguiente punto, donde viene clasificación, preguntas a responder, aspectos generales, evidencias y recomendaciones, anexos glosario, bibliografía, agradecimientos y comité académico. Cada uno de estos puntos los vamos a ir tocando de manera detallada para que pueda ser más entendible. Entonces, la clasificación viene en varios puntos, viene en una tabla de dos filas, donde por lo general se viene con los profesionales de la salud, clasificación de la enfermedad, categoría de la guía de práctica clínica, los usuarios potenciales de todas las especialidades que se encuentran involucradas, la tipo de organización, puede ser Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, puede ser Pemex, la Secretaría de Salud, a población blanco a cual va dirigida, la fuente de financiamiento si tiene o patrocinador, algunas intervenciones y actividades consideradas, vemos el impacto esperado en la salud, la metodología de la actualización, el método de integración, el método de validación, los conflictos de intereses y la actualización. Entonces, es un pequeño resumen, básicamente nos dice cómo se encuentran conformados los comités o qué especialidades se encuentran relacionadas con el objetivo de mejorar toda la atención médica. Entonces, viene una parte que es las preguntas a responder, no tienen un número específico, es variable, pero el objetivo de estas preguntas están orientadas a puntos específicos para reconocer y resolver entidades potencialmente presentes con un problema de salud pública. Se determinan ahí muchas veces algunas preguntas que te pueden ayudar para que sea una guía de estudio cuando las estés leyendo. Entonces, vemos que de aspectos generales vienen tres cosas muy importantes, que la justificación, la actualización y el objetivo, donde la justificación por lo general es una hoja o dos páginas donde te van a hablar un poquito de definición, te van a hablar de la epidemiología basada en otros países, y que pues porque es muy importante, ¿no? Hablar de este tema. La actualización en algunas guías de práctica clínica que se hacen las revisiones ahorita del 2017, 2018 y que los cambios que se han realizado. Y el objetivo obviamente es implicar o algunas cuestiones bastante especificadas de la importancia sobre el tema, dar el diagnóstico oportuno, los estudios necesarios, los criterios terapéuticos, las mejores opciones terapéuticas y con, obviamente, disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Vas a seguir bajando y vas a encontrar estos tres cuadros, que es la evidencia, la recomendación y el punto de buena práctica. Entonces, cuando nosotros vamos a bajar en la evidencia, vamos a ahorita ver un ejemplo de que es básicamente todos los estudios que se han realizado conforme a un punto, ¿no? Vamos a ver que algunos son estudios de casos de controles, estudios aleatorizados, estudios de corte, y que toman la referencia o toman el resumen para que se puedan indagar en una recomendación. La recomendación, como les había comentado, es a base de los expertos o los revisores de la guía de práctica clínica, resumiendo todos los puntos de la evidencia y para que se pueda justificar con una revisión, se podría decir, de aquí de México. El punto de buena práctica, que también van a ustedes ver en sus guías, se encuentra determinado en que muchas veces la evidencia está a favor de esa praxis, de esa cuestión,
y que pues obviamente en cuestiones médicas o cuestiones pues, meramente administrativas pues no es una mala praxis realizarlo, ¿no? Entonces van ustedes a determinar que hay una escala de gradación, los niveles de evidencia que nosotros lo encontramos del lado izquierdo, clase 1, clase 2, clase 2A, 2B y 3, donde vamos a determinar que clase 1 son las condiciones en las que hay evidencias para un acuerdo general de que el procedimiento del tratamiento es útil o efectivo. Clase 2, donde las condiciones para las que hay evidencia es conflictiva y o una divergencia de opinión sobre la utilidad y la eficacia de un procedimiento o tratamiento, y se va a dividir en 2A y 2B. 2A, el peso de la evidencia o opinión está a favor, y el 2B no está bien establecido, ¿no? Entonces es la única diferencia. Y la clase 3, las condiciones en las que hay evidencia o acuerdo general de un procedimiento no es útil o no es efectivo en uno de los casos que hasta puede llegar a ser dañino, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que van a también poner recomendaciones terapéuticas y recomendaciones diagnósticas, y la recomendación terapéutica lo divide en nivel de evidencia A, nivel de evidencia B y un nivel de evidencia C. Entonces, vamos a ver que el nivel de evidencia A son datos derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o un metaanálisis, datos del nivel de evidencia B, que son datos que derivan de un ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizados, en un nivel de evidencia C, que son opiniones de expertos por consenso, así como estudios de casos o cuidados de rutina, y no así en las recomendaciones diagnósticas, que también se divide en ABC, que su diferencia o su razón es de que A son datos que derivan de múltiples estudios de corte que utilizan un estándar de referencia aplicado por un evaluador cegado. B, que son datos que derivan de un único estudio grado A o 1 o más estudios de casos y controles, o estudios que utilizan un estándar de referencia aplicado para un evaluador cegado. O C, la opinión de expertos por consenso. Como muchas veces es un poco difícil o un poco entendible, nosotros vamos a determinar, vamos a detallar qué es un ensayo clínico. Recordar que un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, biológico, vacuna, técnica o terapéutica en la aplicación de seres humanos con el objetivo de valorar su eficacia y seguridad. Es un diseño que permite comparar el efecto o un valor más una de las intervenciones en, obviamente, pacientes, en seres humanos. Aquí les estoy poniendo el diagrama. Nosotros vemos cómo tenemos un ensayo clínico, tenemos una población, y obviamente para que entren a los estudios se tiene que realizar un consentimiento informado. Si no lo aceptan, dependiendo de qué se trata su estudio, se salen del estudio. O sea, pueden estar en la prueba, pero estas se van descartando por su consentimiento informado. Y si se aceptan, hay cuestiones, pueden ustedes aleatorizar, que es el estudio ciego, y pueden hacer de dos cosas: hacer casos y controles, como nosotros vemos aquí, o hacer una intervención controlada. El objetivo de los casos y controles es determinar o ver desenlaces con resultados sobre un tiempo determinado de pacientes, con el objetivo de determinar enfermos, sanos, y algunas cuestiones muy importantes sobre la validación de lo que se quiere estudiar, ¿no? Entonces es el diagrama de cómo se hace un ensayo clínico, lo que es una aleatorización, y obviamente cuando se encuentra ciego, que se refiere a que el que se encuentra realizando el estudio no conoce lo que se está realizando, ¿no? Entonces el paciente no reconoce el tratamiento o la medida terapéutica o diagnóstica. Un estudio de corte, vamos a dejar que es un diseño epidemiológico observacional y analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en lo que referencia a la búsqueda de asociaciones causales. La palabra corte viene del latín cortari, que designa una unidad táctica de infantería dentro de las regiones romanas, y que en epidemiología el término se acuñó en 1935 para referirse a un conjunto de personas que comparten una exposición y que se siguen a través del tiempo. Este estudio se conoce con varios sinónimos, por ejemplo, estudio prospectivo, estudio de seguimiento, corte histórica, estudio concurrente, estudio de incidencia, estudio longitudinal, entre otros. Sin embargo, yo te recomiendo que se llame de corte para evitar las confusiones, ¿no? Entonces, una de las estrategias principales de estos estudios es que se identifica en función o presencia o ausencia de alguna exposición de un factor de interés en el momento en el que se tienen que encontrar libres de la enfermedad, ¿no? Entonces,
vamos a nosotros ver aquí el diagrama, entonces vamos a poner este diseño de corte, la población en estudio, ya les había comentado, enfermos sanos, y vamos a ver la población de estudio. Aquí vamos a determinar casos prevalentes. Los casos prevalentes, recordar que es la población que ya se contaba con la enfermedad. Y posteriormente ustedes van a realizar si la población está expuesta o la población no estaba expuesta a lo que ustedes quieren ustedes estudiar. Aquí abajo lo que les había comentado es el tiempo. Nosotros podemos determinar en este punto si es lo importante, o sea, si es un causal o si es retrospectivo, que fue alguna etiología sobre estos casos, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes partir de los estudios si es retrospectivo o prospectivo, que también es un punto importante para nosotros saber. Conforme pasa el tiempo, pueden ustedes sacar incluso a pacientes que no cumplan con las características del estudio y bueno, los resultados que nosotros vemos es este número de casos, si ustedes ven casos de incidentes o población expuesta, sacar un número y con el objetivo de que ustedes puedan determinar exactamente pacientes sanos o enfermos en una línea de tiempo específica, ¿no? Entonces, debe encontrarse en estos pacientes de preferencia libres de enfermedad de estudiar, que serán seguidas en un determinado tiempo que sea suficiente para poder observar la frecuencia de aparición de un evento esperado o de una enfermedad, ¿no? Que es el objetivo del estudio de corte. Vamos con otro que son los estudios de casos y controles. Nosotros podemos poner qué son los expuestos y no expuestos. Aquí están los casos. Y vamos a tener los controles donde nosotros vamos a hacer intervenciones, ¿no? Terapéuticas, diagnósticas. Puede realizarse o incluso hacerse la observación hacia el pasado, ¿no? Este es lo que se puede ver también, ¿no? O un tipo de estudio que podemos determinar ese tipo de variable. Y posteriormente, al momento de nosotros sacar las conclusiones, pues bueno, vamos a sacar ahora sí realmente qué evidencia tiene de los sanos con los no sanos, o no, de los expuestos y de los no expuestos. Entonces, este tipo de estudio es un diseño epidemiológico, es analítico, no es experimental. Pues busca estudiar a través de la descripción y análisis problemas de salud que afectan a poblaciones. Es analítico porque su diseño tiene un propósito de establecer relaciones causales y se le clasifica como no experimental debido a que el investigador solo observa la realidad sin manipular ningún elemento, ¿no? Los estudios que tienen la enfermedad o característica de estudios son denominados casos, mientras que los estudios que no tienen un evento de interés son identificados como controles. Se identifica grupos o sujetos de una enfermedad para después compararlo con el otro estudio y de acuerdo a la proporción de la exposición a diferentes factores que hayan tenido que intervenir en cada uno de ellos. Es la cuestión importante que debemos de saber sobre estos estudios. Y ahora para determinar algunos errores, vamos a ver que se encuentran dos tipos de errores, los errores aleatorizados o los errores sistemáticos, que los errores aleatorizados son lo que les había puesto desde el inicio, cuando ustedes ponen o cuando ustedes quieren hacer una intervención a los pacientes, puede ser de selección de muestra, del análisis o interpretación de resultados, a diferencia de un error sistemático que puede estar en todo el proceso del estudio, ¿no? Entonces hay que nosotros determinar cuando nosotros vamos a hacer el análisis de cada uno de los estudios, ¿no? Esas variables o esos errores que por lo general se encuentran, también conocidos como sesgos. Vamos a ver que hay sesgos de selección, sesgos de información, y los sesgos de selección se encuentran con casos y controles que se encuentran aquí abajo, ¿no? También los demás o los de información son transversales de corte, ¿no? Que también nosotros vamos a ver. El objetivo de esta diapositiva es determinar que hay muchos tipos de errores o hay muchos tipos de sesgos en los estudios y que es muy importante tener una evidencia crítica o un conocimiento epidemiológico de tal manera en que les sea de mucha utilidad al momento de que ustedes revisen la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, solo quiero que se fijen, por eso hay muchos intervalos de confianza muy extensos en el análisis de estudios que también se toman, ¿no? O sea, no es algo fácil hacer el análisis estadístico y aplicarlo realmente en la especialidad, ¿no? Entonces, nosotros vemos, o aquí nos pone un ejemplo también este libro, que van ustedes a determinar una variable o un ejemplo A, determinar variable X sobre Y, pero que puede intervenir una variable Z, ¿no? Entonces, muchas veces entonces se cuenta con ello. En el ejemplo B,
lo meten como una asociación no causal con la exposición. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí del lado derecho, ¿no? Entonces aquí ponen los pacientes que beben más alcohol o la población que bebe más alcohol, la relación que tiene directa el sexo y la edad, que es completamente diferente que se encuentre los géneros o las edades, ¿no? Los rangos de edades. A diferencia de que nosotros vemos que si nosotros ponemos una reunión de amigos, pues obviamente interviene esta variable de la edad, ¿no? Entonces, sé que suena un poquito complicado, nada más es cuestión de que ustedes determinen que hay agentes causales o variables en todos los estudios, si ustedes lo traspolan a diabetes, hipertensión. Entonces, todas estas variables hacen que sea un poquito más, que sea un poquito más de riesgo, ¿no? Que tenga factor de riesgo para que el estudio no sea tan sensible, pero bueno, conforme van poniendo más variables para hacerlo más didáctico, cuando se ponen más variables y las variables coinciden con la población que se está estudiando, pues bueno, se va haciendo un poquito más específico los estudios, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto, con la NICE, y esta es su gradación, vemos los niveles de evidencia. Vamos a ver los metaanálisis. Los metaanálisis es la colección de todos los estudios. Se le ponen en un forest plot, que un forest plot determina la evidencia si está a favor o en contra. Hacen revisiones sistemáticas que ya habíamos visto, de ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados con bajo riesgo de sesgo. Uno más, un metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados con un bajo riesgo de sesgo también. Un menos uno, la misma que el uno, pero con un alto riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, lo único que cambia de los signos de más es el riesgo que tienen y el signo de menos es de que pues tiene un riesgo alto de sesgo que les había comentado antes. El 2 más son revisiones sistemáticas de alta calidad de casos y controles o un estudio de corte. Los casos y controles de alta calidad con un riesgo muy bajo o una alta probabilidad de que la relación sea causal. En el 2 es lo mismo, pero con una probabilidad moderada que sea la relación causal, y el 2 menos, lo que habíamos visto, que no sea causal, ¿no? Es la única diferencia del 1, de los signos de más, de los signos de menos. Los 3 es estudio no analítico, una serie de casos y controles, reportes de casos. Y el número 4 es la opinión de expertos. Ya esta última diapositiva sé que es un poquito pesado, ¿no? La estadística, pero bueno, las recomendaciones. La recomendación A es al menos un metaanálisis que utilizó un ensayo clínico utilizado con grado de evidencia 1 más, que sea directamente aplicable a una población diana o una revisión sistemática o ensayo clínico autorizado con un volumen de evidencia con estudios categorizados como 1 más, que sea directamente aplicable a una población diana y demuestre una consistencia de los resultados. La categoría B es un volumen de evidencia que incluye calificados como 2 más, que sean directamente aplicables a una población y que demuestre globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de los resultados como clasificados 1 más o 1 más. El C es un volumen de evidencia que incluya los estudios calificados como 2 más, que sea directamente aplicables a la población o con objeto que muestre consistencia sobre los resultados, categorizado como 2 más. La D es una evidencia 3 o 4 que le había expuesto anteriormente, clasificado como un consenso formal. Y bueno, la buena práctica clínica que nosotros ponemos con la palomita o el recuadrito rojo. Y el IP pues es la recomendación a partir del manual de procedimientos según la intervención NICE. Vamos a ver entonces el ejemplo. Aquí del lado derecho vamos a ver cómo se encuentra el nivel de grado. Aquí está el nivel de recomendación. Ya les puse la evidencia. Todos los estudios que se toman se ponen ahí. Y pues bueno, vemos la calidad de evidencia, la fuerza de recomendación. Ya se ahorita detalló en las diapositivas previas. La escala de gradación que se está utilizando, el año del artículo y el apellido del autor. Entonces, en la columna correspondiente, ese número de letras representaba con la evidencia, la recomendación especificada por debajo de la escala de graduación, el primer apellido inicial del nombre del autor y el año que se identifica la revisión bibliográfica. Entonces, nosotros vamos a determinar aquí algunos ejemplos. Vamos a poner este ejemplo de evidencia, recomendación y buena práctica. En este ejemplo ponen las soluciones isotónicas como la solución salina al 0.9% se distribuye en forma más equitativa en los espacios extracelulares, ya sea intersticial o intravascular. Por lo tanto, las mejores opciones para estos pacientes con evento isquémico agudo, ¿no? Entonces, vemos el grado de recomendación C, ya les había comentado, no tiene tanta fuerza de evidencia, aunque sea un grado 1,
traspolado a una medición tipo ASA-WAHA que les había puesto. Aquí está el autor y el año de la revisión. ¿Qué es lo que les pone la recomendación? La recomendación que la habíamos visto, que lo pone el comité evaluador, que recomienda la depresión de volumen intravascular, se corrija con solución salina a 0.9% y está avalado o está con una buena praxis médica o un buen punto de práctica clínica, que el manejo de líquidos intravenosos debe ser individualizado tomando en cuenta el estado cardiovascular, los desequilibrios hidroelectrolíticos y otras condiciones que afectan el balance hídrico de líquidos, ¿no? Entonces, vemos como, aunque la evidencia es muy baja, el grado de recomendación o terapéutica o el grado de revisión ya meten estudios aleatorizados la mayoría de las veces, no ciegos, por eso le ponen un estadio A la mayoría de las veces, pero que al momento que ustedes lo ponen a la práctica clínica, pues bueno, es algo que le puede ayudar al paciente, ¿no? Entonces van a ustedes a determinar estos cada uno de los puntos que van a venir en su guía de práctica clínica y es muy importante que tomen la medición de este lado derecho para que se fijen la evidencia o cómo se encuentra el artículo con su grado de validación, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a poner algunos otros anexos, por ejemplo, el protocolo de búsqueda, las estrategias de búsqueda, las escalas de gradación que ya vimos, cuadros y figuras, diagramas de flujo, lista de recursos, tabla de medicamentos y la célula de verificación. Ya en los protocolos de búsqueda van a ver que van a poner criterios de inclusión, criterios de exclusión, como hacen la búsqueda en todos los que son los metabuscadores médicos y académicos, y que van a poner las palabras claves, ¿no?, de las enfermedades. Van a ustedes a determinar también los cuadros y las figuras, entonces van a poner aquí las escalas, la mayoría de las veces que van a determinarse, que están casi al final, y las figuras de tal manera en que sea más entendible o que sean un poquito más didácticas que se puedan entender. Ya hasta abajo van a tener el algoritmo de atención para los pacientes, toma de decisiones, que se podría decir que es un resumen o que se podría decir que es una base médica de actuar ante ciertas situaciones de los pacientes. La recomendación mía es de que también se fijen en estos diagramas de flujo, lean un caso clínico, ya sea de bancos de preguntas, y se vayan siguiendo esta guía, ¿no?, este algoritmo para determinar el manejo y el tratamiento óptimo y así pueden ustedes tener la respuesta correcta sobre el problema o la pregunta que se les corresponda. Ya vemos una lista de recursos, la tabla de medicamentos, que es súper importante también. Vemos también cómo se encuentra el principio activo, las dosis recomendadas. En el ENARM no vienen dosis, o bueno, al menos en el año en que yo lo presenté. Y cómo se encuentra la presentación, el tiempo, algunos efectos adversos, las interacciones y las contraindicaciones, que creo que son otras cuestiones muy importantes, ¿no? También que valdría la pena revisar con la farmacología de cada una de las entidades, ¿no? Y ya casi terminando, la célula de verificación de la pega de recomendaciones de práctica clínica cuando se hace la revisión o cuando se hacen cuando el comité revisor o el comité de médico que se encuentra revisando los servicios médicos, pues se basan la mayoría de las veces en este tipo de hojas, donde en este tipo de hojas van a poner el diagnóstico o la entidad, van a poner cómo se pega a la guía de práctica clínica, los usuarios de la guía, la población en blanco, los niveles de tensión, lo que se ha comentado en las primeras diapositivas, y van a palomear cada uno de los ítems que van a ustedes ver, ¿no? Entonces, van a poner un punto si se cumple o no se cumple cada una de las intervenciones que propone la guía de práctica clínica, que se basa para mejorar la atención médica de las estancias hospitalarias a nivel nacional. Ya los anexos que ustedes van a ver, glosario, va a venir algunas definiciones o van a venir algunas eh, aclaraciones sobre la guía de práctica clínica, la bibliografía donde se tomó toda la información, los agradecimientos de todos los médicos que no se encuentran en el comité académico, que es la parte siguiente, pero que intervinieron de manera indirecta para que se pueda realizar esta guía de práctica clínica. Entonces, esto es un video especial. Ya les he comentado, llegamos a los 30,000 me gusta en la página de Signos, Síndromes y Enfermedades. Les doy muchas gracias. Gracias por su confianza, gracias por escuchar los videos, gracias por compartir la información.
ya que todos ustedes hacen esto posible, ¿no? Entonces, estoy infinitamente agradecido. Realmente, pues vamos a seguir aquí, vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo análisis estadístico, análisis de casos clínicos, análisis de bibliografía o de artículos médicos, con el objetivo de que ustedes puedan cumplir cualquier cuestión que se quieran realizar o proponer, ¿no? Médica o académica. Ya esta es la última diapositiva, les dejo mis redes sociales, ahí me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ¿no? Ahí si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, compártanlo, etiqueten a su médico favorito. Y pues bueno, eso es todo por ahorita. Espero verlos en el siguiente video y pues no me queda más que despedirme y esperar que tengan buena noche. Chao.